viendo, esto es más duro, ¿ya? Pero ni tanto, hay cosas que no voy a demostrar porque es mucho. Sé que les prometí mandarles algo, pero saben que tengo que corregir algunas cosas y la otra está tan cansada ayer como a las 12 que ya no pude más, me quedo dormido. Pero los apuntes van, los slides van a estar, así que ustedes los van a tener bien corregiditos, bien bonitos para que los vean. Acuérdense que estábamos viendo la geometría. Ya habíamos visto algunos conceptos básicos. Mañana vamos a terminar con dos ejemplos de geometría. Como hay físicos aquí, vamos a terminar, o físicos, o ingenieros, o gente que le interesa, y los profesores. Vamos a terminar con dos ejemplos, aplicaciones, si uno quiere, entre comillas. Vamos a ver los axiomas de la mecánica cuántica. Les voy a mostrar que esos axiomas en realidad son axiomas de geometría, y vamos a deducir, en la medida de lo posible, un principio que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y vamos a demostrar que con esos 5 axiomas que hay, uno deduce algo que se supone que solo tiene correlato experimental. Entonces, cuando un físico les diga esto no se puede deducir de ninguna parte, usted le dice eso es falso. Y lo otro que vamos a ver, que se lo voy a explicar incluso un poquito ahora, es el cambio de geometría con la geometría de Minkowski, que supone que es la geometría del espacio que nosotros tenemos, a grandes velocidades. Vamos a ver la métrica de Minkowski. ¿Por qué no es euclidiana la métrica del universo? Porque está sometida a un conjunto de fuerzas. Entonces uno se imagina el universo como una especie de pelota y en realidad no es eso. Como si fuera la pelota que uno infla. A lo que se refiere tiene que ver con las trayectorias que uno sigue y cómo se deforman esas trayectorias dependiendo de los campos y las fuerzas que uno tiene en el espacio en que se mueve. Es decir, si hay gravitación, si hay atracción gravitacional, si hay campos de otro tipo. Por ejemplo, la luz se desvía, sigue por otros caminos, ya a eso se refiere la geometría del espacio. ¿Okay? Y además tiene geometrías que son locales, depende de si hay cuerpos instalados en un lugar y si no hay cuerpos. Y esas geometrías y esos objetos, que además son variedades riemannianas, son suaves, también tienen curvatura, uno sabe para dónde va la cosa y para dónde no va la cosa. A eso se refiere la geometría del espacio. Entonces veamos la parte más dura para que vean que esto tiene una explicación matemática, y después vemos mañana los ejemplos. Y vamos a ver también un ejemplo notable, que es la conjetura de Poincaré, que tiene que ver con variedades riemannianas también, y con unas características que tienen, topológicas, y que quedó propuesta hace muchos siglos atrás y que fue resuelto hace muy poco, hace un decenio o menos de 10 años, por Grigori Perelman, que es un matemático ruso muy famoso, que se negó después de demostrar la conjetura, demostró una conjetura mucho más general que esa, pero al restringirla era la solución del problema Poincaré. Y lo anecdótico en el caso de Perelman es que Perelman le dieron una medalla, no era la medalla Fields, es un premio, pero es bastante suculento, algo así como $1 millón. Entonces su respuesta fue algo así como que la rechazaba, y cuando le preguntaron el motivo por el cual la rechazaba, contestó que, bueno, esta es su pega, no veo por qué me tienen que pagar extra por hacer mi pega. Yo le mandé una carta pidiendo si podía hacer una colaboración al departamento de matemáticas para hacer más charlas, pero como no recibió el premio, lamentablemente. Bueno, sigamos acordémonos un poquito de lo que habíamos visto ayer. Acuérdense que lo que yo les dije sobre la geometría, geometría, álgebra, ecuaciones, está todo cerca.
Entonces vimos algunas cosas, ¿no es cierto? Aquí están las variedades riemannianas, estas que son diferenciables en un punto, etcétera, localmente euclidianas, lo que es una norma, los vectores en R2 y en R3, el producto cruz. Aquí este es el plano importante, este va a ser importante ahora, ¿no es cierto? Eso se llama plano osculador. Eso es una curva que va sobre la superficie. Ese es un punto P sobre la superficie. Es una tangente a la curva. Ese es un vector perpendicular a la curva. Y esta es la normal al plano, tangente a la curva y tangente al plano. Este plano que está aquí se llama plano osculador, el que contiene a la tangente y a la norma. ¿Okay? Y vamos a ver enseguida por qué se llama plano osculador. Vimos la métrica euclidiana en 2 dimensiones, las propiedades que cumplían, ¿cierto? Una norma en R2, el producto interno en R2, algunas características, el producto cruz en R2, si tengo dos vectores, A cruz B es un vector ortogonal a A y a B. Además, ortogonal quiere decir que el producto interno entre A cruz B y A es 0 y el producto interno entre A cruz B y B es 0. Y una propiedad que no voy a demostrar, pero que es cierta también. Ay, me quedó esa cosita ahí, pero hay que borrarla. La norma de A cruz B es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo que separa a los ángulos. ¿Ya? Eso también se puede demostrar. Parecido como se demostró el producto punto A punto B, módulo de A punto B es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que lo separa. Una cosa análoga se hace acá. ¿Ok? Además, esto representa algo en el espacio. Bueno, ahí tenemos geometría diferencial en R3. Ese es un plano tangente, que es una curva que pasa por la superficie, esta de acá, diferenciable en cada punto, rectificable por planos, etc. Si este es un vector T2 y este es un vector T1, que generan el plano, entonces la normal sale del producto cruz entre T1 y T2. Entonces me puedo mover con estos planos, dependiendo de cada punto, a través de la superficie, y tengo una representación local de la superficie, ¿no es cierto?, en el punto P a través del plano, a pesar de que la superficie no es plana. Igual que la recta, yo tengo una tangente ahí, en ese pedacito, este pedazo de acá, es casi como si fuera el plano, el pedacito de recta, ¿verdad? Así que, si estoy parado aquí, no noto que está curvado, no tengo suficiente capacidad para notar que está curvado, y esto para mí es como si fuera un plano. ¿Y qué dijimos? Bueno, vamos a hacer un poco de geometría diferencial en R3. Si una superficie está representada por esa fórmula que está ahí, ese es el vector ligado al 0, 0, va de aquí a acá, ese es el punto R, ahí va el vector R. Entonces la coordenada X viene dada por dos parámetros, la Y por dos parámetros, la Z por dos parámetros que se mueven acá abajo en el plano. Entonces uno puede demostrar que una recta normal a ese punto contenida en el plano tangente es la derivada del vector R, este que está aquí, parcial con respecto a U, es decir, tengo que derivar cada una de estas parcialmente con respecto a U. Cruz, la derivada parcial de R con respecto a B. Entonces, una es de R de U, la otra es de R de B. Para hacer el producto cruz entre dr de U y dr de B, obtengo eso que está ahí, que es normal. Esa es la idea general. Pero partamos de lo más básico. Partamos de las curvas en el espacio, o particularmente de las curvas. Bueno, las curvas en el espacio son estas cosas así. Una curva. Eso no es curvas parametrizadas. Ya, entonces,
Supongan que aquí está mi eje de coordenadas O, X y Z. Ese es el vector común. Entonces, aquí está R, aquí hay un punto de la curva. Así que ese es el vector R. Y lo voy a parametrizar cada una de las X, el Y y el Z, la parametrizo a través de un parámetro T. El parámetro T, por ejemplo, está en un intervalo. Es un parámetro real, ¿no? Es un número real. Entonces, supongamos que está en T igual a B, entonces hay dos puntos aquí, está el punto R0, el vector R0, y acá está R1. Supongamos que este es a T igual 0, y este es a T igual 1. Perdón, T igual A, y este es a T igual B. Así que R0 es X de T0, Y de T0, Z de T0, y R1 es X de T1 nomás, Y de T1, Z de T1. Piensen que esto es una partícula que se está moviendo en esta trayectoria, ¿ya? Y T es tiempo. Entonces dice que en el tiempo A la partícula está aquí, ese es el vector R0, y en el tiempo B la partícula está acá. Ese es el punto P0 y ese es el punto P1. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Pero solo era tiempo A y tiempo B? Sí, ¿y qué puse yo? T. Es que le puse... Ya, pongámosle la letra aquí. A. Es que le podría haber puesto un subíndice. A, B, 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 ya. Entonces, ahí está la partícula moviéndose, este es tiempo, en realidad cualquier cosa. Y yo puedo definir la trayectoria de la partícula usando ese vector R que está acá en R3. Entonces la pregunta es cuánto vale el elemento de arco. Bueno, el elemento de arco, en R2, como era el elemento de arco, que estuviera en R2, tendría dos parámetros, ¿no? Dos vectores, perdón, dos coordenadas, xt y t. Acuérdense que era este es de x y este es de y, ¿no es cierto? Y esta hipotenusa es casi el elemento de arco que está acá, si esto es muy chiquitito, así que ds al cuadrado, o ds si quieren, es la raíz de x al cuadrado más en el infinito, cuando la secante tiende al punto de acá, ¿no es cierto? Me queda algo como eso, si no es delta s igual raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Pero el x y el y dependen de t, así que en dos dimensiones es delta s de t es raíz de delta x que depende de t al cuadrado más delta y que depende de t al cuadrado. Eso es delta s. Si estoy en R3, entonces es prácticamente esto que está acá, ¿no es cierto? En R3, ahora la curva está en R3, así que tengo que ds, esta cosa, es la raíz o delta s, por analogía del delta x, que depende de t, al cuadrado, más delta y, que depende de t, al cuadrado, más la variación de z en t al cuadrado. Ese es el elemento de arco de la curva. En el espacio ahora, eso es delta s, ¿sí? Es análogo a R2 en R3,
ahora tiene una componente más que la z, así que delta eso es eso por teorema de Pitágoras extendido. Entonces, fíjense que esto es una métrica, además que esta está la métrica de R3. Si divido por t, el delta t lo meto al cuadrado adentro, así que lo asimilo al cuadrado que está aquí. Aquí me queda dividido por delta t. Aquí me queda dividido por delta t. Y aquí me queda dividido por delta t. ¿Sí? Y ahora si aplico el límite cuando delta t tiende a 0, ¿qué cosa es eso? Esto es una función de t que se supone que es suave. Esa es la derivada de s con respecto a t. Así que eso me queda. Y estas cosas de acá, la función raíz es continua, así que este límite lo puedo meter adentro. Así que esto me queda la raíz de x de t a de t al cuadrado más de t a de t al cuadrado más de z a de t al cuadrado, ¿cierto? Así que el diferencial de s es sencillamente s de x', la derivada con respecto a t de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado más la derivada de z al cuadrado, y todo eso con respecto a t, se lo paso por otro lado y lo entiendo como diferenciales. Acuérdense que uno puede trabajar después con los diferenciales como que fueran son símbolos, pero los puede trabajar dentro de una estructura matemática especial y el cuento funciona. Entonces lo que tengo ahí es el de s, eso que está escrito ahí. Así que si quiero saber, ese es el elemento de arco, así que si quiero en el espacio saber cuál es el arco que hay entre t igual a y un punto t ahora, el t varía, el t varía, así que lo voy a cambiar parámetro al integral. Para saber cuánto vale el s, bueno, es la integral entre a y t, y aquí cambio, el t ahora es un nombre genérico, es una variable, va a ser sencillamente esto que está aquí, x' al cuadrado más y' al cuadrado, todo esto depende de t, más z' al cuadrado. Esto ya no es t, esto es tau, tengo que cambiar la variable por d tau. Así que el s de t ahora, como función de t, entre a y t como función, es sencillamente esta expresión que tengo ahí. ¿Ok? Así que tengo una expresión para calcular el arco de curva que va entre a y la variable t. Este es sí, y para el valor de t. Estoy recorriendo en el intervalo, t está en el intervalo a b. Cuando llega a b, me queda la integral entre a y b de esta cosa que está acá. ¿Ok? Súper simple. Así que llamémosle a st phi de t, una función de t, y si se fijan qué cosa es eso, eso es la norma de R' de tau. Ayer definimos las normas, ¿no es cierto? Es un vector que tiene x' y z'. ¿Cuál es la norma de esto? Es la distancia de eso al origen. ¿Y cuál es esa? X' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. ¿Sí? Así que s de t es la integral entre a y t de la norma de R', el vector, al, no al cuadrado, así no. Vamos a arreglar esto. Ya. Pero ahora voy a hacer un cambio de variable. Yo tenía a t moviéndose entre a y b, y ahora en lugar de escribir las variables x y z como funciones de t, las voy a escribir como funciones del arco.
El arco también es una variable. ¿De acuerdo? El arco también es una variable. Ese que está acá, también lo puedo considerar una variable. ¿No? Si tengo que S de T es esto, yo puedo despejar T en función de S. ¿Ok? Así que puedo cambiar, hacer un cambio de variable acá, en lugar de poner T, puedo poner S. Entonces fíjense lo que pasa. Voy a llamar unas nuevas coordenadas, lo voy a llamar x barra de S. X barra de S va a ser x barra de phi de t, o sea, de la función que estaba antes. Phi de t es esa cosa que está ahí, esa es la función, pero eso es S, eso es S una vez que vuelva en t. Entonces me queda x barra de phi de t y coincide con x de t. ¿Ok? El i barra de S es el i de t y el z barra de S, esa es la gracia que tiene que tener, porque si no estoy hablando de otro punto. Entonces el z barra es el z de t, ¿ya? Entendido que ese es el phi de t. ¿Está bien? Entonces fíjense en lo siguiente, el r, el vector ahora, pero con r barra, definido así, es lo mismo que el r de t, no he cambiado nada, es exactamente lo mismo, solamente que cambié la variable, Entonces fíjense ahora, el vector tangente unitario está definido como r' de t partido por la norma de r' de t. O sea, si yo tengo un vector, yo tengo una curva así, entonces este es r de t, ese es x de t, y de t, z de t. De r t a de t es un vector tangente al punto P, este que está aquí. Entonces, x' de t, y' de t, z' de t. Acuérdense que esto es de x a de t, de y a de t, de z de t. Si ustedes quieren poner dr de t, drt es x, pongan aquí, de x, paso de t para el otro lado y trabajo con estas cosas como si fueran números, de y, de z por dt. Eso es una cantidad, no es un escalar. Así que el de x, de y, de z es el equivalente al delta x, delta y, delta z. ¿Ok? Así que ese vector que está aquí es un vector tangente por acá. ¿Ya? Este de r de t. Entonces, de r a de t es tangente a la curva C en P. Entonces, está ahí. Si yo derivo el vector que se obtiene es un vector tangente al punto P, en la curva. Ok, si lo divido por su norma, a eso lo voy a llamar, si tomamos r' de t y lo divido por su norma, obtenemos un vector que tiene norma 1, porque si le aplico norma, voy a llamar a ese t así, con un tongo. Eso quiere decir que tiene norma 1. Si le aplico la norma de r' de t es un número real. Entonces, si le aplico la norma a eso, me queda r' de t. Divido por el número real, los números reales positivos salen como el mismo número real para afuera. Eso es 1. Eso es la norma de t. Así que ese es un vector unitario. Así que, ¿qué cosa tengo? Si derivo r',
Si derivo R, obtengo un vector tangente en el punto P, que depende del T este. Si lo divido por la norma de R' de T, entonces lo que obtengo es un vector unitario, o sea, uno que está sobre este, ese es R' de T, más chico, que tiene norma 1, y a eso lo llamo T unitario, que depende de T también. Uno chiquitito, ¿sí? ¿Está bien? Así que ese es un vector unitario. Si ese es el radio, ¿no es cierto? Ese es el radio que me dice dónde está el punto P, el vector. Ese vector que está ahí, ese T unitario, es un vector tangente y se construye derivando el primero y dividiéndolo por su norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa tengo? Tengo la curva y tengo un vector tangente unitario sobre la curva. Después voy a construir otro vector. Le voy a calcular la segunda derivada a R'. O sea, la segunda derivada al R, perdón. O sea, derivo el R', lo derivo otra vez. Y hago el producto cruz entre los dos. Y además lo divido por la norma de ese producto cruz. Pregunta, ¿cómo es este vector comparado con este? Si lo divido por su norma, este también va a ser unitario, porque si al aplicarle la norma a este, me va a quedar la norma de R' T cruz R segunda de T partido por la norma de R' T cruz R segunda de T, es el mismo, me queda 1. Así que la norma de B tongo de T es 1. Entonces, ¿cómo es este vector que está aquí con respecto a este vector que está acá? ¿Ah? ¿Por qué son perpendiculares? ¿Por qué? ¿Por qué son perpendiculares? ¿Cuáles son los vectores que constituyen el producto cruz aquí? El R' y el R segunda. ¿Qué había dicho yo? A cruz B es perpendicular a A y es perpendicular a B. Así que si aquí aparece R', este vector que está aquí, generado aquí, tiene que ser perpendicular a este R' que está acá. ¿Sí? Así que este T' unitario, este T unitario y este B unitario son ortogonales. Se cortan en 90 grados. ¿Ok? Así que me encontré otro vector. ¿Qué tengo ahora? Tengo T unitario. Y ahora tengo uno que es perpendicular, que lo llamo este tanque debería estar en el plano abajo. Ya, pero vamos a poner así. Ese B unitario es perpendicular a este que está acá. Y B unitario es eso que está ahí. Me falta otro vector perpendicular para formar en el punto P un sistema de coordenadas ortogonales entre sí. ¿Cómo lo hago? Hago de nuevo el producto cruz entre B unitario y T unitario. Aquí se sigue la regla de la mano derecha. Si hago entre B y T, fíjense, si voy de B a T, el B gordo me salva afuera. ¿Ya? Así que aquí está B unitario, cruz T unitario. ¿Este es unitario o no? Sí. ¿Por qué? Lo que puso antes la norma de ese vector es la norma de ambos por el seno del ángulo de forma. Ya. 90 grados. Cuando tú metes la norma, te queda, te queda norma de B cruz T, ¿no es cierto? Y eso era la norma de B por la norma de T por el seno de teta. Ah, perdón, aquí me equivoqué yo. Aquí un error, ¿eh? Tengo que corregirlo al tiro porque me equivoqué en una cosa. ¿Ven que no es bueno que le mande las cosas al tiro? A ver, lo que es igual, aquí yo debería haber puesto, un vector unitario, ¿eh?
aquí yo me equivoqué, eso no va con norma, es A cruz B. No, está bien, ese es un vector. No, si es el... No, espérate. Está bien esto, pero es que la norma es un número positivo. El seno entre 0 y pi medios, seno lo podría... Esto siempre que 0 y medio vale 1. Claro, el seno tiene que variar aquí entre 0 y pi para que sea positivo. ¿Ok? La norma es siempre un número positivo. Fíjate, ¿no? La norma de un vector es siempre positiva. Si aquí dice seno de teta, es que eso tenía que darse los agregados. El ángulo teta tiene que variar entre 0 y pi. El seno es positivo entre 0 y pi. Si teta fuera entre pi y 2pi, eso es negativo. Y tengo una contradicción. Eso es cierto si el teta varía entre 0 y pi. ¿Ok? Si el teta es 0, quiere decir que los dos vectores son paralelos. El ángulo entre ellos es 0. ¿Ya? Así que cuando A cruz B vale 0, la norma A cruz B vale 0, o A cruz B vale 0, quiere decir que son paralelos los vectores. Cuando son perpendiculares, A punto B es 0. ¿Ok? Así que ese teta, tengo que aclarárselo, está variando entre 0 y pi. ¿Ok? Pero si tomo el ángulo entre los dos vectores, ¿me puedo referir siempre al que está entre 0 y pi? Es que tendría que tomarlo bajo. Tendría que tomar uno que sea el agudo. Si fuera así, o sea, no hacer ese, sino que eso es lo que tienes que considerar. Claro. ¿Ok? Ya. Entonces, era para aclarar el punto. Entonces, si tomo la norma ahí, me queda esta cosa, esa debe ser positiva, y por lo tanto, al dividir por ese es B unitario, sí, pero aquí hay un problema. B unitario, la norma de esto me tiene que dar 1. Espérate sí, pero entre B y T son ortogonales, ¿no es cierto? Así que ese vale primero. Claro. Así que este vale 1, ese vale 1. Ahí queda. Ya. Entonces, todos estos vectores que están aquí son ortogonales entre sí. A eso le llamamos normal. ¿Ok? A eso le llamamos normal. Al plano que hay entre el normal y la tangente se le llama plano osculador. A ese se le llama plano osculador. ¿Ok? Entonces déjenme adelantarme un poquito acá. Fíjense, ese es un corte del plano osculador. Cuando yo estoy cerca del punto P, si la curva es suficientemente suave, yo puedo inscribir, puedo pasar por el punto P una circunferencia de radio R. ¿Ok? Eso lo puedo hacer si es muy chiquitito. ¿Ok? Estoy mirando una sección muy pequeña de la curva. La curva es diferenciable, así que no es así. Es una curva continua, pero no es diferenciable. Pregunta: ¿qué relación hay entre la diferenciabilidad y la continuidad? La suavidad. O sea, la continuidad no implica... La continuidad no implica diferenciabilidad. Eso es una función que es continua y no es diferenciable. Aquí no es diferenciable. Pero la diferenciabilidad siempre implica continuidad. Bueno, estas curvas son diferenciables. Entonces, fíjense, a ese puntito, a ese radio que está ahí, al inverso de ese radio es lo que yo le llamo curvatura de la curvatura de la curva.
aquí inscribo, ¿no es cierto?, un pequeño radio, una pequeña circunferencia de radio R, y 1 partido por R es lo que yo llamo capa. Capa es la curvatura. Capa es lo que llamo la curvatura. Si se trata de una curva plana, si se trata de una recta, ¿cuánto vale la curvatura? Infinito. Infinito, porque ¿cuál es la circunferencia que está abajo? ¿Qué radio tiene? 0. 0. ¿Seguro? Al revés. ¿Qué radio tiene la curva? ¿Qué radio tiene la circunferencia? Esta circunferencia se llama osculatriz, la que besa. La que besa. Entonces, para que esta fuese una recta, ¿cuánto tendría que valer ese radio? Ahí ese es el infinito. Infinito. ¿Cuánto vale la curvatura? 0. ¿Ya? O sea, las curvas que tienen curvatura 0 en todos sus puntos son rectas. Entonces yo podría mirar ahora una superficie, fíjense, intuitivamente, podría mirar estos planos. Acuérdense que aquí tengo 1, 2, 3 planos. Este, en realidad 2, y este que está acá, ¿no es cierto? El que forma T con B. Y tengo un sistema ortogonal de referencia, ¿ok? Y puedo ver cómo se comporta localmente esta superficie mirando a estas curvitas que están acá arriba y calculándoles sus curvaturas, ¿ya? Pero es que en un puntito chiquitito, en una vecindad, en algo muy cercano al punto, la curvatura debería ser razonablemente, si esto es diferenciable y es suave, no debiesen diferir mucho, ¿sí? Entonces puedo decir que la curvatura, por ejemplo, no sé, si es 0, esto es prácticamente un plano. ¿Está bien? O sea, una cosa que podía hacer usando, una cosa que podía calcular usándolo en el caso de curvas, también lo puedo extender al caso de superficie. ¿Está bien? Puedo hablar de la curvatura ahora de la superficie y no de la curvatura de la recta. Puedo hablar también, puedo introducir otro concepto que es la torsión. La recta tiene una torsión. También puedo incluir una torsión en el caso de la superficie. Entonces hagamos algunas cosas. ¿Por qué parametrizar en términos de T o de S hace alguna diferencia? Porque parametrizar en términos de S me hace los cálculos mucho más simples que parametrizar en términos de T. Porque T es un parámetro menos normal para una cosa que es curvada que el S, es el arco. Me da más información respecto del comportamiento del objeto. Entonces fíjense, T se ve así, B se ve así y N se ve así si lo hago en términos de el T unitario, el B unitario, y el unitario se ven así, se calculan así si yo estoy dependiendo de un parámetro T que se mueve a los reales. Si lo hago en términos del S, no vamos a hacer el cálculo, pero lo pueden encontrar en cualquier libro de geometría diferencial de curvas. Si lo hago en términos del ¿cómo se llama? Del PS, que es el arco, el otro parámetro, fíjense. Este es el R de S, ¿no es cierto? Ahí el S es el arco y es la integral, S de T es la integral entre A y T de la norma de R' de T, de T, etc. Tengo una expresión en S de S. Entonces, el T unitario de S es la derivada de ese R barra, ese vector R barra de S. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí reemplacé el T por el S. El S es el phi de T. ¿Ok?
Así que lo que era tan complicado acá usando la variable t, acá no es tan complicado usando la variable s. Si derivo esto con respecto a s, me da justo t tongo de s. Y me sale unitario al tiro. Sí. Debe ser de R de ese entonces, ¿no? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ese, no, ese es el R barra. Es que el R barra, entiéndelo como el R, pero ahora hay una función metida dentro que es diferente. Hay una composición de funciones. Pero al estar dividido por el diferencial, ¿no debería estar también arriba? D a de S. Me faltó el D. Fe de ratas. ¿Ven que no se los puedo mandar al tiro? Ahí me falta el D, obvio. Gracias. El N de S se calcula así. Es de T unitario, dependiendo de S con respecto a S, 1 dividido por la curvatura. Y este ya lo calculé. Y el B de S me sale así. Eso se llama torsión. Es la torsión de la curva. No sé si lo calculé en el otro, pero sé. No, aquí no. Pero se puede calcular la torsión usando T también. Entonces B de S me queda esta cosa de acá. El N ya lo conozco. Derivo con respecto a S. Ahí lo tengo dependiendo de S. Y acá aparece el kappa, que es la curvatura. Y aquí me queda que tomo S. Todos unitarios. El kappa de T, si lo escribo en términos del T, es eso que está ahí. Eso es el radio. No, lo vamos a dejar aquí porque no vamos a estar hasta el lunes. Y kappa de S es eso que está ahí. Es la tercera derivada, es la norma de la tercera derivada de este R raya, pero vector. Es el mismo R, pero ahora dependiendo del S. ¿La tercera? ¿La segunda? Eso es... Segunda. La torsión, esta es la torsión. Esa es la torsión. ¿Cuán torcida está la curva? ¿Cómo se tuerce? Se da vuelta, se enrosca. Se enrosca. Me salgo del plano oscular. Me muevo. Me tuerzo. Este es kappa de S, este es kappa, aquí está K de T, acá está kappa, pero dependiendo de S. Acá está la torsión de T, este es el producto punto entre esta y estas cosas que están acá. Esto se llama producto caja, por si acá. No, pero es que yo uso una notación estándar para mantenerla siempre, con el producto punto. Está dividido por este, y en el caso de tau de S, la torsión dependiendo de S es esto mismo, el producto caja aquí, esto no varía, pero varía esto que está acá abajo. ¿Ok? Dime. ¿La torsión es calculable en cada punto de la curva? En cada punto de la curva. ¿Y hago las comparaciones para ver el comportamiento de la Claro, si tú quieres ver, o sea, ¿qué quieres? Estás viendo las propiedades topológicas de la curva. Una propiedad topológica es la curvatura, o sea, cuán curvada está en el plano osculador la curva. Si tiene curvatura 0, tú sabes que es una... Mira, en el fondo lo que estoy diciendo, ¿cuánto se separa de la recta la curva? Ya, mientras más grande sea la curvatura, más separada está de la recta. ¿Ok? La torsión es... No es que se tuerza así, pero es cuán doblada está la curva. Pero hago las comparaciones entre las torsiones de los distintos puntos. Claro, es que depende de cómo sea tu curva, porque tu curva podría ser tan complicada. Tu curva podría no ser tan bonita como esa, tu curva, vamos a suponer que es una función, ya. Bueno, eso no es una función. Pero podría ser rara, podría tener cosas raras, etc. Aquí podría estar más curvada que en otro lado. O sea, la torsión y la curvatura va a depender de en qué punto de la curva esté, no se va a mantener en toda la curva. Si tú viajas a través del universo, dependiendo de los campos gravitacionales, es decir, hay una masa metida entre medio, tus trayectorias, supongamos que tú te estás moviendo en el supuesto movimiento rectilíneo uniforme de Newton, que no es tal, entonces estás cerca de una masa, tu movimiento va a ser diferente porque va a ser atraído por el objeto, pero si tú lo ves geométricamente, tú vas a recorrer una geodésica, vas a caer hacia el objeto, si es que te atrapa. Entonces tus trayectorias mínimas
para ir de un punto a otro no son una recta ahora, sino que es la curva que define la masa que está ahí. Como curvó el espacio, tú te vas a ir por otro lado. Si hay otra fuerza que influye en ti, la geometría va a ser diferente. Igual acá, pues, la curva no tiene por qué tener curvatura igual en todas partes. Ni el espacio que nosotros conocemos no tiene por qué tener la misma curvatura en todas partes. Depende, ¿no? Depende, tiene curvaturas locales, no tiene una global. Ya, es lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Es que para que tengan la percepción, el espacio nosotros pensamos que es una cosa vacía, o sea, hasta aquí, estoy aquí, y nunca lo relacionamos en la forma en que nos podemos mover. Si la Tierra es la superficie donde yo me muevo, díganme cuál es la distancia más corta entre dos puntos. O sea, si yo tengo absoluta conciencia de que la Tierra es redonda, no es una recta, no es una geodésica, es la línea más corta que une los dos puntos. Y para eso tengo que hacer unos calculitos para saber cuál es la correcta. ¿Ya? En el caso, si fuera euclidiano todo esto, es la recta. Pero como no es euclidiano, no es la recta. Es local, aquí es localmente euclidiano. O sea, aquí en esta sala se parece, esto es un plano. Y está forzadito, ¿no? Y más o menos plano nomás. Si ustedes suben arriba, y además son planos inclinados, porque hay unos laboratorios allá arriba en donde uno pone... No, son unas mesas, no son laboratorios. Uno pone una bolita y la bolita se va así... O sea, el edificio está inclinado o la mesa está inclinada. Esperemos que sea la mesa la que está inclinada, porque si no va a ser trágico. Hay una puerta arriba que se cierra, no es por fantasma, ¿no? Tú entras a la cafetería y la puerta se cierra. Y yo asumo que no es por nada especial, o sea, no hay un fantasma. Es que está mal cuadrada la cuestión, pues está ladeada. Bueno, es lo mismo, esto es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes no ven la geometría en donde están inmersos, no la ven, la sienten nomás. Pueden medir su efecto. Ya, ahí está el plano. Volvamos a este caballero que está acá. Entonces resulta que si yo sé, yo conozco geometría diferencial de curvas, resulta que podría definir ciertos parámetros equivalentes en el caso de la superficie. ¿Okay? Podría decir cómo me estoy moviendo arriba, localmente por lo menos arriba de la superficie, tomando estos triedros que se llaman además, este es el, ¿cómo se llama? Espera, si lo tengo anotado por ahí. Esas son las fórmulas de Frenet. Ya, y ese es el triedro de Frenet. A los franceses les encantan estas cosas. Ya, volvamos acá. Tenemos la superficie esa. Y tenemos una curva o curvas sobre la superficie que me sirven para definir en cada punto ese triedro de Frenet que está ahí. ¿Ya? Ahora estoy en 3 dimensiones. Ahora X no depende, como estamos en una superficie. Fíjense, acá no está en una superficie. Acá es una curva, así que cada una de las variables, cada una de las coordenadas depende de un parámetro, de uno. Acá estoy en una superficie, así que las cosas que están acá arriba, el X, como esta es una función Z, está acá arriba, este Z en realidad depende de este X grande que está aquí y este Y grande que está acá, ¿ya? Ahí está el eje Z, aquí hay un plano XY. Entonces tomo dos variables acá, la U y la B no es, pero son la B, y subo hasta acá arriba y calculo Z de X de U y Y de B. ¿Ok? Así que para parametrizar una superficie de esta manera en realidad no necesito una variable, sino que necesito dos, que estén variando en algún conjunto T, el equivalente al intervalo AB, solamente que ahora no es un intervalo, sino que es
un conjunto, son pares que son subconjuntos del plano que está abajo. Eso es todo. O sea, esos son los equivalentes a T. Como es ahora una superficie, necesito más variables para definirlo. Entonces estoy acá, supongan, aquí hay una región, y acá está mi superficie, ¿cierto? Entonces, y aquí está el X, bueno, aquí está el X y el Y, y acá arriba está el Z, ¿cierto? Z en realidad debería, una manera de escribir una curva es esta, una superficie es esta, ese Z depende de X y Y, ¿no es cierto? Una manera de escribir Z igual F de X. Esa es una manera de escribir una superficie. ¿Está bien? O podría poner así, Z menos F de X igual 0. Entonces a esto le llamo F de X y Z igual 0. Esta es otra forma de poner una superficie. Ecuación de una superficie. Aquí lo puedo poner así porque el Z lo puedo descomponer como función de X y de Y, solamente por eso. Esta es una manera de colocarlo y esta es otra manera de colocarlo. No siempre puedo hacer esta descomposición que está acá. No siempre puedo hacer esa descomposición que está acá. Para poder hacerla, necesito demostrar un teorema que se llama el teorema de la función implícita. O sea, no estoy seguro que eso se pueda hacer. La forma más general de escribir una superficie es esa. No sé si el Z se puede descomponer como función de X y Y, no sé. Esta es la forma más general. Si lo puedo descomponer, esa es la forma en que la puedo escribir. Entonces, si no sé, si no conozco eso, acuérdense, en el caso del parámetro, en el caso de la curva en el espacio, necesitaba un parámetro para definir todos los puntos. En el caso de esta, necesito dos parámetros para definir cada uno, el X, el Y y el Z. Así que en el fondo el X va a depender de V, el Y va a depender de un V o un T1, T2, y el Z va a depender de un nivel, porque es una superficie ahora, no es una curva en el espacio. Y el U y el V van a tener algún intervalo, por ejemplo, o pongámoslo así, U, V van a pertenecer a alguna parte de R2. Pueden ser un intervalo cerrado en R2, podría ser, por ejemplo, AB, CD, etc. Entonces eso que está ahí refleja estas expresiones que están acá. Entonces fíjense, ahora X depende de dos parámetros U y V, Y depende de dos parámetros U y V, y Z depende de dos parámetros U y V. Y U y V es un dominio, es una parte de R2, o sea, de lo que está acá abajo. Si uno calcula la derivada como vector parcial con respecto a U, porque estas cosas dependen de U y de V, ahora por eso aplico derivadas parciales. Aplicar una derivada parcial a un vector, si el vector R es X, V, Y, V, Z de V, entonces esto es sencillamente calcular dx a du, igual que las derivadas usuales, de z de u. Y de r de v es dx a dv, de y a dv y de z de v. Y como antes, esta cosita va a ser tangente. Es como que dejaran fijo el B. Si dejan fijo B, X de U, Y de U y Z de U, ¿qué es lo que representa arriba? Una curva sobre la red, sobre la superficie. B igual constante. ¿Qué me queda? R, lo borro. Me queda igual X de U, Y de U, Z de U. Perdón, Z de U.
y acá es una constante, que no influye en nada. ¿Dónde está el U? U constante. Entonces, eso es una curva acá arriba, dependiendo de U. Si dijo el U constante y varió el B, entonces es otra curva sobre la superficie. ¿Ya? Y si les calculo las derivadas a esta cosa, una es de R a de U, va a ser un vector tangente a esta curva, y el otro de R a de B va a ser un vector tangente a la otra curva. ¿Ok? Una pregunta anexa de total Sí, sí. ignorancia. Si mis puntos del plano XY proyectan un punto sobre la superficie, ¿es esta la matemática que se usa para construir holograma? ¿Holograma? Ah, me pillaste. Yo voy de una superficie 2D con un punto y puedo obtener una proyección para crear una superficie. Ah, me mataste. No. Tendría que meterte un chamullo, prefiero no decirte. ¿Alguien ha visto algún holograma alguna vez o no? En la Feria de la Ciencia, nosotros en el colegio lo hacemos. A ver, se basa todo en el... Tienen un láser, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. ¿Usan un láser? No. Lo que pasa es que uno ocupa una superficie que deje de pasar la luz parcialmente. ¿Mm? Entonces parte de la luz que proyecta ese objeto se refleja y parte se refleja. Sí. Entonces lo que uno ve en cierto modo es la imagen. Es que nosotros hacíamos eso con un láser en el Sí, es que es una pirámide truncada. Sí. Entonces uno la pone inversa y, Sí. y lo que proyecta Nosotros, sí, nosotros lo hacíamos con un láser y sacábamos una foto. Y lo que tú tenías era un mono tridimensional notable, pero me lo robaron. Tengo otro truco que se lo voy a mostrar mañana. Hoy se me había olvidado. Les voy a mostrar 2 trucos mañana sensacionales, para que los vean acá. Tengo 2 juegos de magia que son geniales. Hay una historia con respecto a eso que se llama el fantasma de Baker. Antiguamente, no sé si lo han escuchado, sí, el fantasma de Baker. ¿Cómo? Sí, los espejos. Y de hecho en Fantasylandia, no sé si ustedes alguna vez, hay no sé si una atracción, un juego de atracción, donde una mujer sale primero como mujer y después se transforma en un gorila. ¿La monga? Sí. Ocupan el mismo efecto. Ocupan el mismo efecto. Ahora voy a ir. Ocupan el mismo efecto. Ahora seguro que voy. Ya, pero voy a ver. Te contesto mañana si puedo. Lo demás sería mentira. Ya, entonces tenemos el plano, tenemos la superficie. Con esta parametrización tenemos en el fondo 2 curvas, dejando uno de estos parámetros constantes, y al aplicarle las derivadas tenemos 2 vectores tangentes al punto. ¿Ya? ¿Aquí? Y por lo tanto tenemos un plano. El dr, la variación usando derivas parciales, lo que uno sabe de cálculo 3, la variación del vector r es la derivada parcial de r con respecto a u por du más la derivada parcial de r con respecto a b por d. ¿Okay? Eso es el elemento de variación de vector. Pero eso es una cosa conocida, no es nada espectacular. Eso es derivada parcial, ¿no? Si este es un vector tangente en el punto y este es un vector tangente en otro punto de las curvas, cuando yo hago una constante, una de las variables constante y la otra variable, entonces el vector normal generado por esos 2 vectores es el producto cruz de ellos dos, ¿sí o no? Igual que la curva. Estas 2 cositas que están aquí son, ¿no es cierto?, están sobre la curva porque están sobre la superficie porque son tangentes a estas curvas que están sobre la superficie, y al hacer el producto cruz entre ellas 2, si esa es de R de U y esa es de R de B, la normal apunta hacia afuera de la curva. ¿Ya? Ese es el n. Y si yo quiero el n unitario, lo divido por la norma de eso y obtengo n unitario. ¿Ya? Tengo un vector que tiene norma 1 apuntando hacia arriba. Le aplico la norma a esto, es un número, me queda lo mismo partido por esto, y eso es 1. Llamémosla ahora R de U para evitar notaciones raras. A la derivada parcial de R con respecto a U le llamamos R sub U y a la derivada parcial de R con respecto a B le llamamos R sub B.
esta cosa que está aquí se llama la primera forma fundamental de la geometría diferencial, en el caso de superficie. Ese es el ds al cuadrado. El ds al cuadrado siempre se define, acuérdense qué es lo que era ds. ds era la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ds al cuadrado, esa cosa que está ahí, ¿está bien? Pero en estricto rigor, esto es dr punto dr, pues lo voy a poner así, que es dr, es de x, de y, de z, ¿ya? Es de x, la variación de x, la variación de y por la variación de z. Entonces dr.dr es de x al cuadrado, de y al cuadrado más de z al cuadrado, ¿está bien? El dr es eso. Entonces dr.dr es eso que está ahí. Es dr.dr. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno usa la definición anterior, esta que está acá, en lugar de usar esta, puede escribir el dr.dr usando las derivadas. Podría decir dr.dr, o sea, como dr, ¿de qué cosa? Eso que está ahí. Y ahora uso las propiedades del producto punto. El producto punto es una forma bilineal, entonces se hace así, miren, S con S, producto punto. Con S. Estas son propiedades del producto punto. Ese es un número nomás, con D sale afuera, me queda el cuadrado. Más S con S que está acá. De U de B. Después, más este con este. Esto con este. Después, esto con este. Este es B, este. Y es con ese uno lo cuadrado. El cuadrado. Entonces fíjense en una cosa. Esto que está aquí es el vector, aquí se repite, así que esa es la norma de por de vuelta cuadrado. Más. Fíjense en este que está acá, dice, si nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que todas estas cosas son reales, etcétera, hacer producto punto entre dr a du por dr a db y dr a db, esto es, acuérdense que el producto punto para los reales era, ¿cómo se llama?, simétrico. Entonces esto es lo mismo que dr a du, si fuera complejo no es antisimétrico, dr a db. Así que eso que está ahí es lo mismo que eso que está ahí, así que puedo poner dos veces dr a du, dr a db por du db, más, y acá también, este es igual a ese, así que esa es la norma nomás de dr a db al cuadrado por db al cuadrado. Así que ese es ds al cuadrado.
Ahí está. Pero como les había dicho yo, esa los habíamos notado como RU, esa es la deriva parcial, etcétera, que está ahí. ¿Ya? Así que esta es, en el fondo, norma de R de U al cuadrado, de U al cuadrado, más 2 veces de U de B, ¡pah! Está ahí, de R a de U, de R a de B, más norma de, esto lo había puesto como RB, ¿no es cierto? Por notación. Más, ¿qué cosa? Norma de RB al cuadrado de B al cuadrado. Ese es mi elemento de arco al cuadrado sobre esta superficie. Es el elemento de arco, ¿ya? De superficie, de arco. En realidad estos son elementos de superficie, porque si ustedes ven dU por dB, eso es un dU, eso es un dB, eso tiene longitud de U y eso tiene longitud de B, eso tiene longitud de área, ¿no? Por si acaso. Entonces fíjense, vamos a llamarle GU de B a estos productos internos que están acá. GU de B. GU de U en el fondo es eso que está ahí, GB de B es eso que está ahí, y G de V es eso que está ahí. ¿Ok? Entonces me queda que de S al cuadrado es G de U al cuadrado más 2GU de U de B más G de W de B al cuadrado. El de S lo puedo escribir de esta manera. Y estas cositas que están acá las conozco. Bueno, aquí hay unas propiedades que se cumplen entre RU y RB, ¿no es cierto? Que uno ocupa en las demostraciones después. Pero lo importante es esto que está acá. El de S acá se escribe así. Esto es una forma cuadrática. Acuérdense de esta cosa que está acá. Es el de S al cuadrado. El elemento de longitud al cuadrado. Si yo integro eso, estoy obteniendo las longitudes de arco sobre la superficie. ¿Cuándo sé yo que es mínima la distancia que hay entre un punto y otro? ¿Cuándo sé yo que la longitud es mínima cuando estoy yendo de un punto a otro? Eso es la longitud de arco. Cuando la derivada de esa función es cero. Cuando aquí dice de S, así que si yo quisiera obtener el S tengo que integrar. Está al cuadrado. Así que si yo quiero S, tendría que sacarle la raíz a esta cosa de acá. Y tendría que usar parámetros, ¿no es cierto?, para poder integrar después, ¿ya? Entre ciertos valores. ¿Cuál es mi problema? Si yo quiero encontrar las curvas que hacen mínima mi trayectoria entre un punto y otro. Ese es un elemento de arco. La superficie es cualquier cosa, es cualquiera. El S se obtiene, el de S solito se obtiene sacando la raíz cuadrada de eso. ¿Qué es lo que hice para calcular el arco en el caso de la curva en el espacio? S era la integral entre A y T de la norma de R' de T. ¿Se acuerdan? Ahí está. S de T. Pero esa es una curva que yo conozco, que está fija. Esa curva está fija. Ya, acá. Acá estamos en un plano. Estamos en una superficie. Y el punto es arbitrario. Que hay muchas curvas que pasan arriba del objeto este. Muchas. O sea, yo podría haber escogido una parametrización dada U y B, de tal manera que me hubieran dado curvas diferentes. ¿Ok? Así que al final todas estas cosas dependen de U y de B.
y U y dB están en un intervalo en R2. U, B está en un intervalo en R2. Entonces, yo quiero que me digan cómo calculo la distancia mínima que hay entre un punto P0 y un punto P1 arriba de la superficie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar una función de la curva y optimizar esa curva. No, ¿qué es lo que tengo que optimizar? Una función. Ya, pero si yo integro aquí, ¿cuántas integrales tengo que meter acá? Dos, ¿no es cierto? Porque hay dos variables, U y B, así que una integral doble. ¿Cuáles son las variables de integración? U y B. Las curvas están metidas acá adentro. ¿Ah? Yo las conozco. X de U, Y de U, X de V, Y de V, Z de V. ¿Qué es lo que tengo que minimizar? Tengo que encontrar. O sea, ¿cuál es el problema de mínimo aquí? Son infinitas curvas. Ahí hay infinitas. Tengo que encontrar la más corta. O sea, lo que tengo que minimizar es una integral. Entonces tengo que encontrar las trayectorias. Es una integral doble, ¿no es cierto? Está la segunda forma fundamental metida ahí. ¿No es cierto? El ds. Metida la raíz de toda esa cosa que está ahí. Por los de U, de B, lo que quieran. Ahí tengo que arreglarla. Bueno, así no queda muy bonita así, porque tengo que ponerla de otra manera. Y tengo que encontrar acá adentro están los X de T, U de T, X de V, Y de V y Z de V, ¿verdad? Entonces ¿cuál es mi problema de minimización? Tengo que encontrar los X de V, Y de V y Z de V que hacen que ese sea mínimo. ¿Con qué instrumentos matemáticos resuelvo eso? Cálculo de variación. ¿Cómo se llaman esas curvas? Maximal, nada, funcional. Geodésicas. Geodésicas. O sea, con la primera forma fundamental, si yo quiero encontrar las curvas, acuérdense, aquí no conozco las curvas, hay infinitas curvas sobre la superficie. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Encontrar las de mínima, las que minimizan este problema. El S que me saca más chico, cuando voy de un punto al otro. ¿Cómo sé cómo voy de un punto al otro? Supongo que el punto 1 sale de U igual a U sub 1, B igual P sub 1 y llega a U igual U sub 2, B igual B sub 2. Lo único que conozco son el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Entonces mi integral aquí tiene que ir entre U1 y U2, B1 y B2, y aquí hay una expresión, etcétera, que tengo que integrar, entonces tengo que encontrar los X, U de V, Y de V y Z de V que hacen esa expresión mínima. Con esas condiciones de borde, voy del punto P0 al punto P1. ¿De dónde parto? De 1, B1, ¿a dónde tengo que llegar? A U2, B2. Entonces, encontrar la geodésica sobre una superficie es el problema de minimizar esa cosa que está acá. Así encuentro la geodésica. Si estoy sobre una esfera, claro, la esfera que les mostré al principio es un artilugio de Riemann para encontrar una geometría. Dejémosla de lado. Ahora si estoy sobre una esfera y voy del punto A al punto B, que podría no ser ni un meridiano ni un paralelo, salvo que la rote, la mueva, etc. Yo les doy el problema y parto al punto P0, parto al punto P1 y les digo, determínenme la curva que minimiza el paso mío desde P0 a P1 sobre la esfera. Tengo que resolver eso. Entonces imagínense que estoy en el universo y tengo una expresión para ADS. Estas geometrías están en R3. Eso es lo que vamos a ver mañana como ejemplo. La geometría del universo de Minkowski, que es aquel en que vivimos, en donde las cosas a grandes velocidades, ¿no es cierto?, se comportan de una manera diferente a cuando están a pequeñas velocidades comparadas con la velocidad de la luz. La geometría es otra. Pero también tengo un ds. Y también tengo que ver cómo minimizo las trayectorias entre un punto y otro, dado que el objeto se va moviendo a una velocidad muy grande.
Y no son las mismas geodésicas cuando resuelvo un problema que cuando las resuelvo en una geometría como esta, que en el fondo es una geometría euclidiana, en algún sentido, porque es localmente euclidiana. Profe, ¿qué es lo más complicado entonces ahí parametrizar las curvas que...? No, el problema este problema depende de qué superficie estás hablando. Tu problema es que, mira, ese es el problema, no es de maximización, no es de minimización, es de maximización, que depende de lo que estés buscando. Si tú defines sobre la esfera, la que les mostré el otro día, solamente los meridianos, entonces te estás pidiendo las geodésicas máximas, o sea, las que hacen el camino más largo en realidad, y que tengan ciertas características. O sea, tú impones las condiciones. Pero un problema de geodésica es eso, un problema extremo. La primera fórmula fundamental te sirve para calcular geodésica. No solo aquí, con la geometría de Minkowski también. También es un problema extremo. Entonces, para calcular cómo va más rápido de un lugar a otro, voy a tener que hacer matemática. Estoy frito. No es tan simple. Bueno, en la Tierra no, porque hay otras variables. O sea, en qué avión me voy, que por dónde se va, no voy a ir a pata o ser ridículo. Pero estamos hablando de un mundo ideal. ¿Ok? Entonces, apuremos un poquito y les explico esto. En general se encuentran puras soluciones, o sea, no es posible encontrar soluciones analíticas a ese problema. No, sí se puede, por supuesto. Depende del problema. Depende del problema. Hay problemas que tienen soluciones analíticas, hay problemas que tienen soluciones aproximadas, o habrá problemas que no tengan solución por algún motivo, pero sería muy raro. En este caso, porque estamos hablando de geometrías que son buenas, son diferenciables, o sea, son variedades diferenciables. Entonces esa es la gracia. Ya. Esa es la primera fórmula fundamental. La segunda, bueno, esto lo voy a saltar, no tengo mucho tiempo. Entonces, pero les queda a ustedes para lectura. Hay un cálculo aquí que, no, ¿es esta? No, me acuerdo si, sí, esta es. No, esa está bien. Me voy a saltar pues está puesta. Acuérdense de esa fórmula de Frenet que está ahí, eso es igual que acá, funciona igual. Miren, se verifica que G de U, G de BB menos G de V siempre es mayor que 0. Esa relación con esas cositas que estaban antes, eso es importante desde el punto de vista matemático. Acuérdense, esa es la primera fórmula fundamental y me sirve para calcular la geodésica, etc. Después, esa es la curvatura, ¿no es cierto? En el caso de la fórmula Frenet, cuando uno tiene el círculo osculador, y como lo voy a poder aplicar acá, y ahora se verifica esta relación entre los coeficientes que acompañan o que están insertos en el ds cuadrado. Y eso se verifica. ¿Y por qué se verifica? Primero porque ds es un elemento de arco, así que eso siempre es mayor que 0. ¿Ya? Estoy suponiendo que no estoy en el punto, o sea, ninguna gracia sino pues estoy yendo de un lado a otro. Y eso se puede escribir con esa matriz que está ahí. O sea, multiplico esta así como fila. Está bien definida la multiplicación, porque esa es una fila, dos columnas, dos filas, y esta tiene dos filas, una columna, así que esa multiplicación de la matriz está correcta. Así que eso es mayor que 0. Entonces, fíjense, para que esto se cumpla, esta es una forma bilineal. Entonces, para que esto sea siempre positivo, necesito, eso es un teorema de álgebra lineal, que el determinante de esta cosa siempre sea mayor que 0, y si lo calculo, me queda exactamente lo que quiero. Si le llamo G a este elemento que está aquí, eso es siempre mayor que 0. Y una cosa fantástica, n se puede escribir como, aquí sí que me equivoqué en algo, eso debe ser RU plus RB partido por raíz de G, o sea, la norma, eso no es un vector, eso hay que corregir. Aquí hay un error. Déjenme ver qué es lo que...
Ya, esa demostración la vamos a saltar y la voy a corregir. Esa es la segunda fórmula fundamental. Ese el de R.N, es la segunda fórmula fundamental del sistema. El IUU que está ahí se definen así. Este es un producto punto, pero no lo puse, también tengo que corregirlo. Un producto interno. Y uno lo que puede demostrar es que la curvatura normal, esa que está en el plano osculador, de una curva C contenida en una superficie S en un punto dado, es el cociente entre esas dos cosas que están ahí. Lo puedo calcular, si yo calculo la primera fórmula fundamental y la segunda, y las divido, obtengo Km. Obtengo la curvatura. La obtengo. Sé exactamente cuánto vale la curvatura. ¿Por qué se especifica la curvatura normal? ¿No es la misma de antes? No, es que es la curvatura normal que ahora está en un plano, entonces es n con la tangente forma el plano osculador y por lo tanto por ahí pasa el círculo este que está acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está el círculo? Ese está contenido en el plano osculador y la normal pasa es uno de los vectores del plano osculador con la tangente. ¿Okay? Entonces si tú quieres calcular esa normal, esa curvatura la calculas dividiendo la segunda fórmula. La segunda, ¿cómo era? La segunda forma fundamental partido por la primera. Te da justo la curvatura. El n es por normal, debería ponerle un toque. ¿Ok? Bueno, esta es la demostración, eso estaba visto ayer. Quiero mostrarles una cosa antes que se vea. ¿Se entiende? Pero en general, la idea, ¿se entiende? Primera fórmula fundamental, el plano me sirve para calcular geodésica. Si quiero calcular la curvatura, calculo la segunda fórmula fundamental y divido segunda por primera, me da la curvatura en el plano osculador. Es decir, esa misma, tengo el plano, tengo una curva y tengo ¿cómo se llama? Osculatriz, ¿no? Ya me acuerdo. El círculo chiquitito ese con un radio, uno partido por el radio, en el puntito, ese es la curvatura. Me dice cuán curvada está en esa parte de la superficie tomada como referencia el plano osculador. ¿Okay? O sea, chuta, tengo características topológicas del objeto. O sea, me dice cómo es el objeto. Me dice cuáles son, la primera forma fundamental me dice cómo son las curvas que minimizan la distancia entre un punto y otro, y la segunda fórmula fundamental, junto con la anterior, me dice cómo se comporta la superficie localmente. Genial. Genial, tengo herramientas poderosas para conocer una superficie. Genial, porque si estoy viviendo en una geometría, a lo mejor un poquito más complicada que esta, podría calcular, conociendo estas cosas que están acá y la expresión general para el R de T, o el R de X y Z, como ustedes quieran, aunque dependa de la velocidad de la luz, propiedades del espacio donde estoy viviendo. Se podría determinar todas las cosas que me importan a mí como ser humano. Ya, entonces quiero mostrarles una cosa. No es mucho lo que les puedo decir ahora de geometría diferencial, pero quiero mostrarles un video, porque el problema, la conjetura de Poincaré, ¿cómo se? Sí, hay que prenderlo. Fíjense, este problema tiene muchos años y bueno, les voy a adelantar el problema, en realidad les voy a mostrar algunas cosas interesantes. Esto se hace teniendo, esto es geometría de variedades y una disciplina que se le acerca mucho, que es la geometría algebraica, que está relacionada mucho con la geometría compleja. Entonces, fíjense, les voy a mostrar, bueno, ya están corriendo, pero aquí estoy deformando superficie.
esa por ejemplo, deformo esa a la pelota por un conjunto de transformaciones continuas. Aquí hay un homeomorfismo entre la primera pelota y esto que está acá. Es decir, una función continua que da entre la primera pelota y la segunda, que es 1, 1 y sobre, y que además tiene una inversa que también es continua. Aquí, si yo deformo este... es que me adelanté mucho. Si yo deformo la rosca, ¿sí? Veamos si la podemos ver de nuevo. Fíjense, aquí deformo el plano, lo transformo en un cilindro, ¿ya? Con un conjunto de transformaciones continuas. Aquí lo transformo en un toro. El cilindro lo transformé en un toro. Empecemos de nuevo. ¿Cuántos agujeros tiene el cilindro? 2. A ver. Tiene un agujero, le doy yo, o dos, el de arriba y el de abajo. Tiene 2. ¿Cuántos agujeros tiene esta figura? ¿Cuántos agujeros tiene? ¿Cuántos agujeros tiene esa? Ahí estoy deformando la pelota. ¿Cómo podría determinar yo, por ejemplo, el número de agujeros que tiene una superficie suavecita? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo se define el agujero? ¿Un punto indeterminado? Ese es un punto genial. Como, por ejemplo, esa superficie no tiene agujero. Fíjate, tiene un punto, y ese punto, si yo pongo un lazo y lo empiezo a tirar por un lado, recorre toda la superficie y llega, se acabó, al último punto. Si yo pongo un lazo así, puedo llegar con el lazo al punto, ¿no? No. ¿Empezamos, no? ¿El anterior? De nuevo, ahí. Sobre una superficie se pongo un lazo, o sea, parte de un punto, yo puedo llegar al punto encogiendo el lazo, tirándolo, ¿no es cierto? En cualquier punto que me pare lo puedo hacer. Aquí no puedo hacerlo. Si hago ese lazo, no lo puedo restringir al punto. Imposible. No puedo. Y esta tampoco. Fíjense, si estoy ahí, y ya está ahí, no puedo seguir restringiéndolo. No lo llevo al punto. Entonces de aquí a mañana, a ver si se les ocurre, si hay otra manera en que yo pudiese determinar, a ver, ¿qué relación tiene esto con los agujeros? Mira, ahí tienen otro caso extraño, ¿cierto? Aquí tienen dos lazos diferentes, ese que el que iba por afuera, ¿sí? Y este que lo recorre así. Entonces hay una relación entre los agujeros y los lazos. ¿Cuál será la relación que hay entre los agujeros y los lazos? Fíjense, topológicamente, dos figuras son dos variedades diferenciables, son equivalentes si existe un homeomorfismo entre ellas, es decir, esa función que va de una a la otra, que es continua, que es invertible y cuya inversa es continua. Es decir, en el fondo yo estoy transformando el objeto por
un conjunto de transformaciones continuas. Ese es todo el punto. La pregunta es qué propiedades se preservan en el caso de esta superficie para categorizarlas en una misma clase. Entonces la pregunta de Poincaré surge de este problema. Entonces él demuestra, lo que quiere es demostrar, y la pregunta que hace, que se lo voy a decir mañana, es que hay solamente un tipo de variedades diferenciables que admiten ciertas propiedades, o sea, es la misma. Y eso duró cientos de años para que lo demostraran. Y lo acaban de demostrar. Bueno, esas son variedades diferenciables. Y los lacitos tienen una importancia fundamental en la clasificación de esta superficie. ¿Se fijan? Aquí hay dos lazos. Acá, o sea, si el puntito lo tengo por aquí y el lazo va así, jamás va a terminar el lazo en un punto, y si va por dentro tampoco. O sea, puedo correr ese lazo a cualquier lado, y cuando lo vaya tirando, cuando uno cose, es como cuando uno cose el pantalón y queda un nudo, eso no es, tiene que cortar todo y empezar de nuevo. Para los que hayan cosido alguna vez un pantalón, pues. O cocinado un huevo. Ya, entonces, resumiendo, pero eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana ese problema, o sea, el problema que se genera con la conjetura de Poincaré, que la resolvió. Vamos a ver la geometría de Minkowski y les voy a mostrar los 5 postulados, que son en el fondo postulados geométricos de la mecánica cuántica, que sirven para demostrar el principio de incertidumbre, ¿no? Y todo es geometría. No hay nada que no sea geometría. Geometría para el caso de Minkowski, el espacio en donde vivimos. Geometría para la mecánica cuántica. Vivimos en un mundo geométrico. Las matemáticas son geometría. Eso. Así que no se pierdan mañana en este mismo canal. El principio de exclusión de Pauli, si tú te fijas, tiene asociado las relaciones de conmutación en mecánica cuántica. Tú las deduces del álgebra lineal más simple, porque las partículas tienen asociadas operadores, y en estricto rigor tienen asociados, si tú lo ves desde el punto de los orígenes, matrices. Entonces, en el caso de los fermiones, que tienen que ver con el principio de exclusión de Pauli, por ejemplo los electrones, ¿qué dice el principio de exclusión? Que en un estado no puede haber más de un electrón. Eso es lo que dice. Ya, eso tú también lo puedes deducir matemáticamente y con concepciones geométricas. ¿Sí? Sí, pues si los estados en mecánica cuántica son funciones de un espacio de Hilbert, que es un espacio vectorial, que tienen ciertas características. Las funciones de onda de los fermiones, como el electrón, son antisimétricas. Las funciones de onda de otro tipo de partículas, como los fotones, que son las partículas de luz, son simétricas. Esas condiciones determinan relaciones de conmutación entre operadores u observables. Hay que ver lo que es un observable en mecánica cuántica. Un observable en mecánica clásica es la posición de una partícula. Es la posición a un puntito, ¿no es cierto? Eso es mecánica clásica. La velocidad también. Puedo determinar las dos en forma simultánea. En mecánica cuántica es una transformación lineal. El observable. Que es simétrica. O autoadjunta si uno trabaja con operadores más grandes. Simétrica o autoadjunta. Ya no es el puntito. Y eso debido al principio de incertidumbre.
Las funciones de onda, el módulo de la función de onda, la norma de la función de onda al cuadrado representa la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en una región determinada del espacio en un tiempo t. Ya no es la partícula, no es el objeto que uno mira, ¿sí? Que lo determina absolutamente. Sí, tú tienes ahí en la función de onda la probabilidad, y la función de onda además es un concepto generado por Born, y en el cual hubo muchas discusiones además, o sea, no todos estuvieron de acuerdo. ¿Eso disculpe si tiene que ver con Schrödinger? Es que Schrödinger es una descripción determinista de la función de onda. Entonces, lo que hace Schrödinger es tomar una ecuación clásica y aplicársela a la función de onda. Entonces tú puedes resolviendo... La mecánica cuántica de Schrödinger y de Heisenberg son absolutamente equivalentes. Tú te puedes pasar de una a la otra sin ningún problema. No son incompatibles. En absoluto. Pero es una ecuación clásica. Es una ecuación de segundo orden en derivadas parciales. Es una ecuación de valores propios, de hecho. En donde los valores propios representan la energía de las partículas. Y las partículas no son consideradas como partículas aisladas, sino que como paquetes de partículas. Todo es geometría, niños, todo. Así que vayan a la casa caminando felices, pensando en el mundo geométrico que vive.